Muy buenos días, bendiciones a todos ustedes. Por aquí les habla Dumar Mayor. Como siempre, le damos gracias al Señor, a nuestro Padre Celestial, por darnos la oportunidad de seguir compartiendo los grandes principios de su reino, a su pueblo y a todas aquellas personas pues que están siempre anhelando escuchar la palabra del Señor. Hoy queremos hablar, como lo hemos titulado, que Dios quiere hacer cosas grandes en medio de nuestra esterilidad. Y una de las cosas que siempre nosotros vamos a conseguir en la Biblia es que Dios escoge dentro de lo que hay, siempre busca personas que tengan imposibilidades. Y eso, por supuesto, Dios siempre lo va a hacer con el propósito de demostrar que para Él primero nada es imposible y que Él es el único que puede revertir nuestro presente, nuestra realidad. Y aquí en Lucas conseguimos, así como en la vida de muchos hombres y mujeres de Dios que fueron estériles, estaban impedidos naturalmente. Todo indicaba, en muchos casos, que le iba a llegar la muerte y no iban a poder tener descendencia, como Abraham y Sara. Y es cosa maravillosa porque siempre Dios ha actuado de esa manera en medio de su pueblo. Y quiero pues hacer énfasis, si este es tu caso, sea de una manera literal, de que realmente no puedas tener hijos, o de que hay áreas en tu vida que están estériles. Siempre van a haber áreas en la vida del hombre que necesitan una intervención de Dios. Hay cosas que tú las puedes solucionar. Hay cosas que nosotros las podemos solucionar, pero hay otras que serán imposibles solucionarlas porque le dan solamente espacio a la intervención divina. Entonces Dios aquí en el libro de Lucas, desde el versículo 5 en adelante, nosotros vamos a conseguir a Zacarías y nos vamos a conseguir a Elizabeth. Esos fueron los padres de Juan el Bautista o de Johanán el Purificador. Y nosotros vemos que se repite otra vez la historia. Se repitió otra vez la historia. Personas que amaban a Dios, que eran justos y según la Biblia se conducían irreprensibles delante de la presencia del Señor, no podían tener hijos. Había ese impedimento. Y bueno, Dios comenzó pues y comenzó a manifestarse. Se le manifestó a Zacarías, se le manifestó a Elizabeth, y la Biblia dice que esta mujer quedó embarazada por causa de que Zacarías y Elizabeth pudieron obedecer lo que Dios les estaba diciendo. Ellos, me imagino, durante toda su vida lo intentaron humanamente, pero en este intento, este intento era muy diferente porque estaban haciéndolo basado a una palabra que Dios les estaba dando. Dios les había dicho que iban a tener un hijo. Entonces imagínense, ancianos, estériles, este hombre pertenecía al sacerdocio, esta mujer era una mujer temerosa de Dios. Sin embargo, todavía a su edad ya avanzada, no habían podido disfrutar de tener en sus brazos el fruto de su amor, el fruto de su pacto matrimonial, porque en el contexto bíblico, en el contexto hebreo, un matrimonio que no tuviera hijos era considerado como una afrenta, era como que Dios los había olvidado, como que Dios no estaba con ellos. Ese es el punto de vista, la concepción pues judía o hebrea de una persona que pues no pueda tener hijos. Y bueno, ahí ocurrió. Elizabeth y Zacarías pues lo intentaron ahora de una manera diferente porque había salido una palabra profética de la boca de Dios a sus vidas, diciéndoles que iban ciertamente a tener hijos. Bueno, y no solamente tuvieron un hijo, imagínense usted, trajo nada más y nada menos, fueron escogidos para poder traer al mundo a Juan el Bautista, al hombre que presentaría a Israel al Mesías. Eso es una verdad tremenda, y esto no quiere decir que Dios siempre nos va a pedir más, o nos va a dar, perdón, más de lo que podamos pedir o esperar. Estas parejas quizás nunca se les ocurrió que podían ser escogidos, o que iban a ser escogidos de parte del Señor, para poder traer algo tremendo en medio de su generación. Porque mire que Dios trajo
y trajo a través de Elizabeth y de Zacarías a un profeta que iba a cambiar la historia. Este profeta, dice la Biblia, que es considerado por Jesús el mayor de todos los profetas. Y imagínense, entonces, el haber sido escogido, primero tenían toda la vida intentando solamente traer un hijo, pero Dios en su tiempo no solamente les dio un hijo, les trajo el profeta Juan el Bautista, quien iba a presentar, quien era el heraldo, el que iba a preparar el camino para el Mesías. Entonces vemos nosotros que en medio de la esterilidad, Dios opera. Dios siempre quiere intervenir en nuestras vidas para poder cambiar ese presente, para poder cambiar el presente y poder cambiar la historia, porque Dios no solamente le cambió la vida a Elizabeth y a Zacarías, Dios cambió la vida de esa nación. Es más, Dios a través de Juan el Bautista cambió la historia, porque el de que él haya sido escogido para poder anunciar que el reino de Dios se había acercado, y no solamente eso, sino que presentó al Cordero de Dios que quita de raíz el pecado. Eso era un privilegio, o sea que en Juan el Bautista, hermano, se rompió, terminó una generación que estaba esperando la manifestación del Señor, y esta generación de Juan el Bautista había sido escogido y por el Señor, y que iba a bendecir esa generación. Entonces hay cosas en nuestras vidas que nosotros solamente la queremos para nosotros, pero Dios quiere bendecir a una generación. Dios quiere bendecir a través de nosotros. Dios quiere bendecir a través de sus escogidos. Dios quiere bendecir a través de tus hijos, a la generación a la cual ellos pertenecen. Entonces, en medio de la esterilidad, Dios quiere, y Dios siempre va a irrumpir en medio de la esterilidad. Dios quiere irrumpir en nuestra esterilidad, en aquello que está en caos, en aquello que no da fruto, en aquello que no produce, en aquello que está muerto, en aquello que está vacío, en aquello que me trae depresión, malos recuerdos, tristeza. Dios quiere operar en medio de eso para poder cambiar la realidad. Dios es experto en cambiar las realidades. Hay realidades que, como a Zacarías y a Elizabeth, como a Abraham, así como a Abraham y a Sara, así como la propia vida de José y María, o de Miriam, que mire que ahí había algo imposible que ocurriera, porque mire que hasta la propia María o Miriam le dijo al ángel: ¿y cómo puede hacer esto? ¿Cómo es que yo voy a quedar encinta? ¿Cómo va a ocurrir esto si yo no conozco a varón? Mire, cuando uno estudia un poco más la escritura a medida que pasa el tiempo, y uno pasa tiempo con la palabra, uno se da cuenta que hay unas palabras clave en la Biblia que marcan una gran diferencia. Usted va a notar, y nosotros vamos a notar, que cuando Elizabeth, cuando Sara, cuando todas estas mujeres, aún Eva, hay una palabra que es diferente y que se utiliza diferente cuando se le aplica a María, porque usted va a conseguir siempre, cuando es un hecho natural, cuando es por vía natural, va a conseguir que quedó embarazada. Pero cuando usted llega a la persona del Señor, de María, no dice que quedó embarazada, dice que quedó encinta. Y usted se va entonces al diccionario bíblico, usted se va a dar cuenta que quedar embarazada a estar encinta son dos cosas diferentes. Quedar embarazada es cuando tienen una relación sexual un hombre y una mujer, y por supuesto por la concepción de un óvulo, cuando se fecunda un óvulo, la mujer queda embarazada. Pero en el caso de Miriam o de María, cuando dice que quedó encinta, habla de un suceso sobrenatural. Habla de algo que fue colocado en el vientre, no que se fecundó en el vientre por vía natural. Es decir, porque vino José y tuvo relaciones íntimas con Miriam, y Miriam quedó embarazada. Ese no fue el caso del Señor. En el caso del Señor, recordemos que el propio ángel Gabriel le dice a Miriam que iba a ser de una manera sobrenatural, y esa era la profecía de Isaías. Iba a ser una señal, era una señal sobrenatural, que iba a ser contradicha, o que iba a ser contradecida. Entonces dice la Biblia que el Espíritu de Dios le dijo a Miriam que el Espíritu de Dios la iba a arropar y iba a quedar encinta del Espíritu Santo. Entonces la palabra cinta a embarazada no es lo mismo. Bueno, hay muchas cosas en la Biblia que la vamos a conseguir así. Y una de las cosas, una ley constante que conseguimos en toda la Biblia, es que Dios le gusta
obrar en medio de lo imposible, cuando haya esterilidad. Dios quiere obrar de una manera sobrenatural en nuestras vidas para que quede bien asentado y bien claro y quedemos convencidos que nosotros no lo pudimos hacer. Jesús no es producto de María y de José. Jesús fue producto de una intervención divina. Juan el Bautista fue producto de Miriam, de Elizabeth y de Zacarías, pero vino por causa de una palabra profética. Pero Juan vino por vía natural, aunque fue profetizado y Dios iba a intervenir en medio de ellos, ellos dos tuvieron que tener intimidad sexual, o intimidad o conyugal, como se le quiera decir. Pero José y Miriam no tuvieron relaciones, porque si hubiese sido así, entonces ¿por qué José le dijo que quería dejarla sola? O sea, la quería dejar, la quería abandonar, para no difamarla. ¿Y por qué entonces María o Miriam le dice, pero ¿cómo va a ser esto? No conozco varón. Y la palabra conocer está hablando en ese contexto de tener relaciones íntimas. Entonces Dios con Yeshua dejó muy claro de la intervención sobrenatural. Jesús vino de una manera sobrenatural. Y Juan vino de una manera por vía natural, pero por palabra profética. Y eso irrumpió en la esterilidad de ellos. O sea, la palabra profética acomoda las cosas y hace que lo que está estéril sea fructífero. Hace que el vientre, mire, para la gloria del Señor, en varios casos, Dios me ha dado la bendición de poder hablar, proclamar una palabra profética sobre mujeres que son estériles y que habían intentado todo, habían gastado mucho dinero, y una palabra profética que salió de mi boca. Pero la palabra profética, recordemos que la palabra profética no viene por voluntad humana, es decir, que esa palabra profética no provino de mí, sino que yo fui un canal por medio del cual la palabra profética salió. Esa palabra profética preparó el vientre, preparó el óvulo, preparó el útero, preparó el órgano reproductor del hombre, lo capacitó y para que ellos quedaran embarazados. Fue de una manera maravillosa como Dios marcó y ha marcado a varias mujeres y a varios matrimonios por una palabra profética, dejando bien claro quién es el Dios de lo imposible, que Dios, para Él nada es imposible, que para el que cree todo es posible. Entonces hay momentos donde tus fuerzas no dan más. Mire que esta pareja intentó una y otra vez poder salir embarazada, gastaron mucho dinero en su intento, y eso no está mal, eso lo hicieron ellos, pero Dios dio una palabra profética. Mira, apenas Dios dio una palabra profética, yo recuerdo, estaba en una reunión y Dios me la mostró a ella, que estaba abrazando a su bebé, y le dije, te veo abrazando a un bebé. Esa mujer lloró, ese hombre lloró, y bueno, pasó un tiempecito muy corto, y en un momento me dice, pastor, estamos embarazados. Y estuvieron tan marcados y tan acostumbrados a no quedar embarazados, que cada vez cuando iban a hacerse el examen que era negativo, que aunque le salió positivo, ellos pensaban que se había equivocado el médico. Pero ¿cómo que estoy positivo si siempre salgo negativo? No puede ser. Y tuvieron que hacerse el examen varias veces, porque no habían captado lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Entonces Dios es el Dios de lo imposible, y Dios quiere obrar en medio de tu esterilidad. Posiblemente sea económica, posiblemente haya una esterilidad real, pues, que no puedes concebir, no puedes tener hijos. A lo mejor desde cuando tienes un desierto que no has podido conseguir trabajo, o hay gente que te debe, o quizás pues tú mismo tienes una vida estéril. Puedes tener muchos hijos, pero tienes una vida estéril, infructífera. Tienes una vida que realmente está seca y vacía. Bueno, Dios quiere obrar en tu vida. Hoy, como profeta de Dios, como hombre de Dios, como hijo de Dios, por la palabra yo te puedo decir de que Dios quiere obrar en tu vida para bien, de que Dios quiere romper esos ciclos viciosos, que Dios quiere sacarte pues de ese lodo cenagoso, de esos pozos en donde lamentablemente has caído, o fuiste encarcelada, o te encarcelaron, o por unas malas decisiones estás padeciendo. Bueno, Dios quiere obrar en medio de nuestras vidas. Dios quiere darnos más de lo que nosotros estamos pidiendo, porque lo dice la Biblia, que Él nos da más de lo que pedimos y esperamos. Dios es un Dios sobrenatural. A Dios no lo podemos nosotros encerrar en lo natural, es imposible. Si nosotros le quitamos a la Biblia lo sobrenatural, si nosotros anunciamos un reino sino sobrenatural,
Si nosotros oramos, sino sobrenatural. Si nosotros pedimos, sino sobrenatural. Si nosotros sembramos o diezmamos, sino sobrenatural, eso es un rito. Eso es una religión más. Esos son esfuerzos humanos. Pero si yo hago las cosas entendiendo que mi Dios es un Dios sobrenatural, que mi Dios está por encima de la realidad, que Dios puede cambiar la realidad. Dios le cambió las realidades a muchos hombres y mujeres en la Biblia. Y lo sigue haciendo ahora. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Quiere decir que si Dios le cambió la vida a Elizabeth y le cambió la vida a Zacarías, Él también nos las va a cambiar a nosotros. Él también quiere traer gozo a nuestras vidas. Porque imagínese usted, imaginémonos ese gozo tan tremendo que esta pareja tuvo en el momento de que la palabra profética se cumplió. Imaginemos esa maravillosa noticia que se regó. Es más, cuando Elizabeth pues dio a luz, todo lo que los conocidos estaban contentos, estaban alegres porque Dios había tenido misericordia con Elizabeth y con Zacarías. O sea que vas a hacer buena noticia. Lo que Dios va a hacer contigo no solamente te va a alegrar a ti, va a alegrar a muchos. Dios es un Dios sobrenatural. Nunca nos olvidemos de eso. Porque si nosotros caminamos en un evangelio sin lo sobrenatural, sin el poder de Dios, sin la palabra profética, entonces estamos en un rito, estamos en una religión, estamos en un sistema religioso. Porque en el sistema religioso lo sobrenatural no existe. Lo que hay es misticismo, lo que hay es invento de hombre, lo que hay es palabra humana. Pero en el reino de Dios, cuando nosotros caminamos en el reino, cuando nosotros caminamos con la palabra profética, entonces mi vida, mi realidad es transformada, es arropada por lo sobrenatural. Yo camino anticipadamente ante las cosas. Soy un milagro creativo de Dios, soy un milagro latente. Cada día Dios puede hacer milagros en nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces nos acostumbran a que los milagros solamente ocurren allá en la iglesia, en las cuatro paredes, que queremos que la iglesia sea en las cuatro paredes, pero la iglesia somos nosotros. Entonces Dios quiere que nosotros caminemos en lo sobrenatural. Dios quiere que nuestra vida esté rodeada y saturada de lo sobrenatural, que todo aquello que esté estéril en mi vida, yo lo transforme con lo sobrenatural. El poder de Dios, palabra profética de Dios, que la presencia de Dios yo la deje fluir en mi vida, que fluyamos en la presencia. Mire, una de las herramientas que tiene el reino de Dios para traer a la existencia del mundo, el mundo eterno al mundo físico es la palabra profética. Todo lo que Dios hace lo hace en base a una palabra. Dice que Él no hará nada si primero no se lo revela a sus siervos los profetas. Es decir, que la palabra profética tiene que estar presente. Un hijo de Dios que no camine en base a palabra profética. Mire que Pablo se lo dijo a su hijo Timoteo, que librara la buena batalla y que caminara basado a las palabras proféticas que les había dado él y el presbiterio. Bendecimos a Julie, bendecimos a Joendri y bueno, bendecimos también a los que luego nos vean por diferido. Entonces la palabra profética, si la gente no cree en la profecía, entonces ¿cómo va a poder traer la existencia y cómo va a caminar en el diseño? Porque el diseño viene a través de una palabra profética. Las instrucciones acerca del futuro, acerca de cómo hacer aquello, Dios lo hace todo en base a una palabra profética, al hablar de Dios, que sale de su boca, que tiene poder reconstructor, que tiene poder restaurador, que me va a dar provisión, que me va a dar dirección, me va a dar identidad, me da destino, me da propósito, me da autoridad. Imagínense, o sea, todo lo que implica que nosotros caminemos en las palabras proféticas de Dios. Si tú y yo quitamos la palabra profética de Dios de nuestras vidas, por eso Pablo siempre insistió que él prefería más que profetizaran que estuvieran hablando en lengua. Dice, yo prefiero profetizar y edificar la iglesia, porque es mejor 5 palabras que edifiquen que hablar muchas lenguas. Entonces, la Biblia nos habla de un Dios sobrenatural, me habla de las formas como eso sobrenatural se manifiesta en mi vida. Entonces Dios quiere que aquello que está estéril en mi vida, así como lo compartimos ahorita en Lucas capítulo 1, bueno, nosotros podamos lograrlo, que nosotros podamos vivir todo lo que nosotros tenemos, todos nuestros proyectos, todos nuestros planes, nuestras decisiones, nuestro matrimonio, el ministerio, la finanza, todo sea gobernado por lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural va a cambiar lo estéril a algo fructífero. Mire lo que pasó con la vida de Isaac. Estaba en Gerar,
Hubo un tiempo de hambruna y de sequía. Él, humanamente como todos nosotros, por causa de la familia, se quiso mover a Egipto, pero vino una palabra profética de Dios. Escuche bien, ¿qué fue lo primero que Dios hizo con Isaac? Le dio una palabra. Le dijo, no desciendas hacia Egipto, quédate aquí, siembra aquí, que yo estoy contigo. Yo te voy a hacer a ti poderoso, yo voy a hacer cosas contigo. Quédate aquí, siembra esta semilla aquí. Y dice la Biblia que a Isaac le obedeció. Obedeció una palabra profética. Obedeció al Dios sobrenatural, porque iba a ocurrir algo sobrenatural, algo que estaba en contra de la realidad. Dios iba a cambiar la realidad de Isaac en ese momento por la obediencia. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, ocurren cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Lo estéril se vuelve fructífero y ocurren cosas sobrenaturales. Eso fue lo que hizo Isaac, obedeció a Dios. Y dice la Biblia que en aquel mismo año Isaac cosechó al 100 por uno. ¿Por qué cosechó en una tierra estéril, en el tiempo de hambruna? No había lluvia. ¿Cómo ese hombre pudo cambiar su historia, su presente? Lo hizo a través de lo sobrenatural. Entonces, usted y yo, ojo, cuando yo hablo de lo sobrenatural, no estoy hablando de la superstición. Hay una línea muy delgada entre lo sobrenatural de Dios y la superstición. La brujería, la hechicería, el espiritismo, el misticismo. Yo no estoy hablando nada de eso, estoy hablando de lo sobrenatural, de esa dimensión donde habita Dios, donde Dios es un Dios sobrenatural, que cambia circunstancias, que de la nada crea cosas, que a los muertos los resucita, que lo que está estéril lo vuelve fructífero, que donde no hay lluvia hace llover, que donde no hay hijos da hijos. Y esa historia se repite en cada generación. Siempre hay en la Biblia hombres y mujeres que fueron estériles y Dios les cambió la vida, porque lo sobrenatural vino a su vida. Mira, cuando vino el reino de Dios a nosotros, vino lo sobrenatural juntamente con ellos, porque el reino es sobrenatural. El reino es una dimensión espiritual, es el gobierno de Dios. Y ese gobierno viene para poder transformar nuestras vidas, para poder cambiar la maldición en bendición. Mire que las manifestaciones del reino se estaban dando presentes, se estaban manifestando ahí en los tiempos de Yeshua. El ciego veía, el sordo oía, el cojo caminaba, los muertos resucitaban, los enfermos eran sanados, los demonios eran echados fuera. Esa es la manifestación sobrenatural del reino. Si nosotros quitamos lo sobrenatural de la Biblia, de nuestra vida, de la congregación, de nuestra oración, nosotros siempre tenemos que tener, cuando oramos, una expectativa de lo sobrenatural. Cuando oramos, siempre tiene que haber la expectativa de lo sobrenatural. Entonces hay muchas familias, ya vemos algunos de nosotros, que por causa pues de que no nos ha funcionado algunas cosas, hemos dejado de creer en lo sobrenatural. Y nos hemos arropado en el misticismo, en la superstición, o en el pensamiento humano, en el humanismo. Porque bueno, tuvimos una decepción, no fue mal, no nos fue bien. Pero eso nunca va a abrogar lo sobrenatural, no lo va a anular, imposible. Porque lo sobrenatural es eterno, lo sobrenatural es Dios. Dios es un Dios sobrenatural. Entonces, cuando nos acostumbramos a hacer las cosas naturalmente, dentro de las cosas de Dios es imposible. Bueno, mira que Abraham quiso traer de una manera natural la palabra profética que Dios le había dado, de que él iba a tener un hijo, era con Sara. Sara era estéril. Agar tenía hijos. Y mira que Dios se empeñó de traer el hijo de la palabra profética, o a Isaac. ¿Por qué no escogió a través de Agar poder traer a Isaac? ¿Por qué? Porque él quería dejar muy claro que Isaac fuera producto de la obediencia, fuera producto de lo sobrenatural. Porque Dios lo pudo hacer de esa manera. Bueno, ahí está Agar, ahí está Abraham, ahí está Sara, pero bueno, como Agar ya tiene hijos, bueno, de ahí es donde lo voy a traer. No, Dios siempre busca lo imposible para que en nosotros quede evidencia y que estemos convencidos de que eso no fue producto de mi fuerza, sino de mi obediencia. Escuche bien lo que acabamos de escuchar, eso está tremendo. Dios quiere que nosotros quedemos convencidos que aquello que yo tengo no fue producto de mi fuerza o de mi habilidad, sino fue producto de mi obediencia. Lo sobrenatural opera de la mano con la obediencia. O sea, nosotros lo único que necesitamos es obedecer lo que Dios nos está diciendo. Sara, Abraham se acoplaron, Moisés se acopló, Adán y Eva se acoplaron.
Todos estos hombres se acoplaron a lo que Dios le dijo. Abraham y Sara. Y en este caso, Zacarías y Elizabeth. Y también José y María tuvieron que ajustarse a lo que Dios les estaba diciendo para que la palabra profética pudiera causar lo que quería causar, pudiese traer lo que iba a traer y pudiese manifestar lo que tenía que manifestarse. Entonces Dios es un Dios sobrenatural. Él quiere operar en medio de nuestras esterilidades, en medio de las limitaciones, en medio de lo negativo, en medio de lo que está muerto, en medio de lo que está paralizado, en medio de lo que está sordo, de lo que está ciego, porque es la única manera de él poder dejar bien claro y evidenciado de que fue producto de la mano poderosa de Dios. Entonces, hay cosas que la podemos hacer. Dios te la permite hacer a ti, me la permite hacer a mí. Hay cosas que las tenemos que hacer porque la podemos hacer, pero tenemos límite. Porque hay cosas que no la podemos hacer. Solamente es el ámbito divino, la obediencia, la palabra profética, el Espíritu de Dios. Nosotros necesitamos mantenernos en lo sobrenatural. No que solamente seamos sobrenaturales los domingos o el día que nos congreguemos. Porque usted se puede congregar cualquier día. Pero lo sobrenatural tiene que estar todos los días. Entonces mire que, para ir terminando en el libro de los Hechos, Pedro estaba preso. Y dice la Biblia que la iglesia estaba haciendo oración por él. Pero creo que las expectativas de esas oraciones eran como naturales, o estaban por debajo de lo que Dios podía hacer, porque mire que ellos estaban orando, y eso hizo que se produjera, un movimiento angelical a favor de Pedro. Dice la Biblia que se manifestaron ángeles, abrieron la cárcel y sacaron a Pedro. Hasta Pedro estaba aturdido, no sabía lo que estaba pasando. Él creía que era un sueño lo que estaba pasando. Todavía no se habían acostumbrado a lo sobrenatural. Estaban apenas, porque eso es algo interesante. Lo sobrenatural, gradualmente, Dios quiere que nos vayamos acostumbrando a Él, porque es imposible que a lo sobrenatural nos adaptemos rápido, instantáneamente. Es imposible porque es un proceso. Pedro, siendo el apóstol Pedro, él viendo todos los milagros que él había visto, cómo Dios lo hacía a través de él, ahora a él estaba tocando vivir un milagro. Y él pensaba que simplemente era un sueño. Mire lo que nos ocurre. Pedro, Dios había hecho milagros, resucitar muertos. Es una cosa imprecaminó. Hizo de todo Pedro. Dice que la sombra pasaba por donde estaban los enfermos y toda esa gente era sanada. Pero ahora le tocó a él vivir un milagro y no creía lo que estaba pasando. Pensaba que era un sueño. Pensaba que era producto de la imaginación. Hasta que quedó convencido de que ciertamente Dios lo había librado de la cárcel. Pero la iglesia estaba haciendo oración por él, y cuando él tocó la puerta del lugar donde estaban encerrados orando, ninguno de ellos creyó que Pedro había sido liberado. Entonces la pregunta es, si estaban orando, entonces ¿por qué no creyeron que Dios lo pudo haber hecho? Porque a veces es un entrenamiento que ellos estaban recibiendo. No podemos juzgarlo completamente porque a nosotros nos va a pasar igual. Lo que quiero decirte es que lo sobrenatural quiere estar presente aún en nuestras oraciones, en nuestras acciones diarias, en tu manera de invertir, en tu manera de sembrar. Mire, tú no vas a sembrar, o nosotros no vamos a sembrar como debe de ser, a menos que yo crea en lo sobrenatural. Si tú crees en lo sobrenatural, tú vas a dar mucho más allá de tu fuerza. Si tú vas a creer en lo sobrenatural, aquella ofrenda va a ser un sacrificio de olor agradable, como lo dice la Escritura. Vas a comenzar a activarse en una dimensión mucho más amplia. Mire, el que cree en lo sobrenatural va un paso más allá que aquellos que caminan en lo natural. Hace las cosas en otra dimensión. Y no hablo solamente de la parte financiera, en todas las áreas. Los hombres de Dios, los hijos de Dios, cuando vamos aprendiendo a caminar en lo sobrenatural, nuestras decisiones afectan aún hasta una generación. Nosotros podemos transformar, trastocar, influenciar de una manera positiva y gloriosa una generación por lo sobrenatural. Entonces necesitamos llevar un evangelio con lo sobrenatural. Y eso está establecido en la Escritura. El Señor, cuando envió a los 70, a los 72 y envió a los 12, no los envió solamente con una palabra, los envió con lo sobrenatural.
Nosotros no somos de lo que vamos a repartir un folletico por ahí y lo va a invitar solamente a la iglesia para que vaya a la iglesia. No, nosotros necesitamos en ese momento manifestar lo sobrenatural. Porque es lo sobrenatural lo que nos hace diferente a las religiones del mundo. El evangelio del reino se diferencia en muchas cosas, pero una de ellas, lo sobrenatural. El respaldo de Dios, el poder de Dios. Es más, la Biblia dice que somos testigos de la resurrección. Entonces tiene que haber una manifestación de la resurrección de Cristo. Lo sobrenatural. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestras realidades. Dios quiere que caminemos conforme a la palabra, a que seamos sobrenaturales siempre. Que la esterilidad se puede cambiar. Dios puede cambiar tu esterilidad. Dios la puede cambiar. Si no tienes hijos, órale al Señor. Busca un santo de Dios. Y cuando Dios busca un santo de Dios para que ore por ti, estoy hablando de hombres y mujeres que están vivos, que están llenos de la presencia de Dios, que han nacido de nuevo, que dependen del Señor, que son gente que ha sido transformada. Pero tú, en tu casa, tú puedes hacer de que Dios se manifieste con lo sobrenatural. Mira lo que causó Ana. Ana, la mamá de Samuel, orando. Mire que su oración fue tan poderosa, aunque lo hizo, no se podía ni siquiera entender lo que estaba orando, porque aún Elí la juzgó, pensaba que estaba ebria. Pero la Biblia dice que ella oraba en su corazón, solamente movía los labios. Y esa mujer hizo que Dios hiciera algo sobrenatural. Estéril. Mire, la historia siempre se va a repetir, pero siempre se va a demandar lo mismo. Que una mujer, un hombre, tengan fe, le crean al Señor y que puedan caminar con lo sobrenatural, que puedan afectar la realidad con lo sobrenatural. Tú y yo tenemos que orarle al Señor para que nos abra el entendimiento, para que nos enseñe a caminar en lo sobrenatural, para que nos ayude a transformar nuestras realidades, nuestros obstáculos, para que aquello que es estéril sea quitado del medio y seamos fructíferos, productivos, que llevemos fruto y ese fruto permanezca y sea abundante. Dios puede cambiar tu tierra, Dios puede cambiar tu realidad, Dios puede cambiar tu finanza, Dios puede cambiar tu esterilidad, Dios puede hacer que en tu casa se escuche la alegría de los niños. Dios lo puede hacer, porque es el mismo Dios, y Dios quiere que un hombre y una mujer que están bajo el pacto matrimonial puedan reproducirse, puedan tener hijos y puedan dejar descendencia y puedan dejar un legado y puedan dejarle, por supuesto, la herencia más poderosa, que es creer en el Señor. Entonces, tu vida y mi vida está llamada a estar saturada de lo natural, de lo sobrenatural, perdón. Necesitamos ser sobrenaturales, seres espirituales caminando en esta tierra con un cuerpo, pero seres espirituales. Yeshua fue un hombre sobrenatural. Pedro, sobrenatural después de que fue bautizado por el Espíritu Santo. Pablo, un hombre sobrenatural. Fue llevado hasta el tercer cielo, eso es sobrenatural. Ver las cosas que veía, sobrenatural. Necesitamos un evangelio sobrenatural. Necesitamos creyentes llenos de lo sobrenatural. Necesitamos oraciones que se hagan con expectativas de lo sobrenatural. Necesitamos siembras que se hagan con expectativas sobrenaturales. Necesitamos hombres y mujeres que estén llenos del Señor, con expectativas de lo sobrenatural, dispuestos a cambiar la esterilidad en fructificación y que podamos pues ver la mano poderosa de Dios a nuestro favor. Quiero orar por ti, quiero orar por tu familia. Antes de terminar, quiero declarar una palabra sobre aquellas personas que me verán en diferido y aquellas personas a donde llegue este mensaje, este video, porque es el propósito también de nuestra transmisión, de poder orar por ti. La Biblia dice que oremos los unos por los otros. Yo he conseguido hombres y me he topado con hombres que le he tenido que hablar, porque dicen que no es necesario que oren por él, que él ora solo con el Señor. Eso es falso. Eso está en contra del propósito de los principios del reino. Claro que uno puede orar solo con el Señor, pero la Biblia dice que no oremos, que oremos los unos por los otros, y que si estamos enfermos vayamos a los ancianos. Esos son principios que están allí. Y por muy maduro y por muy espiritual que yo sea, siempre el Señor
me va a hacer también ser dependientes de otros para poder hacer cosas sobrenaturales en mi vida. Entonces quiero orar por ti, así como han orado por mí. Hay gente que ora por mí. Yo he dejado que otras personas oren por mí y le he pedido oración a otras personas cuando voy a salir de viaje. En este momento estoy en Venezuela. Y yo cada vez que salgo y voy a salir, primero le oro al Señor y segundo hablo con los hermanos. Y las personas que me están viendo son testigos de eso. Yo siempre le pido oración, porque yo creo que eso es bíblico y yo creo que eso tiene un efecto en el mundo espiritual. Y uno tiene, cuando va a viajar o cuando va a tomar decisiones o quiere proyectos, uno tiene que poner eso en las manos de Dios. Porque es posible que el diablo te quiera echar una lavativa por allá adelante y solamente la oración y el Señor pueden intervenir y pueden mostrarte aquella trampa que el diablo te está mostrando. Hace tiempo que recibí una invitación para predicar allá en Maracaibo, el diablo me quiso hacer una jugada. En el vehículo donde yo iba, la Guardia Nacional consiguió a uno de los pasajeros, le consiguió droga. Yo no sé por qué el guardia me vinculó con él. Me dijo el chofer, porque teníamos como 4 horas retenido allá en un comando. Allá eso fue allá en el puente, en el río Limón, en esa alcabala ahí del río Limón. Esa es una de las alcabalas más difíciles de ir. Bueno, en fin, lo que les puedo decir es que, bueno, se llevaron el vehículo detenido y lo que estábamos allí, nos fuimos todos detenidos. Pero el guardia, no sé, el diablo le metió en la cabeza al diablo, a ese guardia, de que yo estaba con el hombre. Imagínate, yo soy un hombre de Dios. En fin, cuando sale el chofer me dice, hermano, tuve que hablar allá por usted, porque habían puesto en el acta de que ustedes dos le habían conseguido. Y un momentico, el señor no viene con él, yo lo recogí en otro lugar, en ningún momento se hablaron, él venía atrás y él estaba adelante, eso es un pastor, ¿cómo es la cosa? Y entonces me borraron. El diablo me tenía una trampa. Y gracias al Señor que ese chofer estuvo ahí y Dios lo colocó ahí para que no me enredaran la vida. Y ese día yo iba a predicar y pasaron cosas tremendas en la iglesia por donde yo fui. ¿Y qué me libró? Las oraciones que hemos hecho, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Y que Dios, por medio de esas oraciones, hay cosas que no le evita, pero sí hay cosas que hay gente que coloca ahí adelante para que nos ayude, sin nosotros saberlo. Porque yo al chofer yo no lo conozco. Pero Dios hace sus cosas. Entonces Dios siempre nos va a librar cuando nosotros tenemos una vida de oración, cuando nosotros también le decimos a otras personas que oren por nosotros, porque es lo sobrenatural. La oración es sobrenatural. Entonces cuando tú y yo hacemos una oración natural, eso no sirve. Discúlpame esa palabra tan brusca, pero una oración con expectativas naturales o con ausencia de lo sobrenatural es un rezo, es un rito. Ahí no tiene nada que ver con Dios. Por eso es que Dios no responde los rezos que no están envueltos en lo sobrenatural y que no se rigen por la palabra. Entonces, cuando oramos o cuando oremos, tenemos que ser conscientes que va a ocurrir algo sobrenatural con mi oración. Entonces, quiero que entendamos esa verdad. Esta verdad es para todos nosotros. Que podamos entender que la oración es sobrenatural y que debo de tener expectativas sobrenaturales en aquello que yo estoy orando. Porque imagínense, si voy a orar, pero esa oración está sujeta a lo natural, imagínense, no va a pasar casi nada. Pero si yo sé que la oración abre los cielos y en medio de esa oración lo sobrenatural actúa, entonces ahí es donde comienzan a ocurrir cosas que no tienen lógica, que ni la ciencia, ni los médicos, ni los nombres mortales naturales no van a poderle conseguir sentido, ni asidero, ni explicación. Entonces Dios quiere cambiar la esterilidad de nuestras vidas. Dios quiere actuar a nuestro favor. Lo sobrenatural quiere venir a nosotros. Lo sobrenatural fue profetizado sobre nosotros. La profecía extrae lo sobrenatural, manifiesta lo sobrenatural. La oración se debe de hacer, ¿verdad? Con expectativa sobrenatural. Nuestra siembra, nuestros diezmos y todo lo que hacemos, nosotros tenemos que congregarnos con expectativas sobrenaturales. Todo nuestro estilo de vida tiene que estar arropado con lo sobrenatural, porque eso es el reino, es sobrenatural. Vamos a orar entonces por cada uno de ustedes. Quiero orar según la dirección del Señor. Y bueno, espero que haya sido de mucha bendición esta transmisión este domingo.
11:07 de la mañana, hora Venezuela. Voy a estar aquí una semana más, tengo ahí unos compromisos ministeriales, voy a hacer unas visitas también a unos hogares maravillosos. Venimos haciendo un trabajo, ahorita estoy aquí en Cabima, estuve en Punta Gorda. O sea, estamos haciendo un trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer porque yo creo en lo sobrenatural. Es lo sobrenatural lo que me trae aquí, es lo sobrenatural lo que me lleva a la casa. Mi trabajo es sobrenatural porque yo trabajo en el reino. Yo fui llamado por el Señor, al igual que todos los ministros, todos los hijos de Dios, a servirle a Él y a poder anunciar lo sobrenatural, que lo sobrenatural existe. Yo he venido y yo estoy aquí de parte del Señor para decirte que lo sobrenatural sí existe y que lo único que puede cambiar tu vida, tu realidad, tu finanza, tu salud, tu matrimonio, tu ministerio, tu oración y todo lo que tú tienes, lo único que lo puede transformar es lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios. Entonces quiero orar por ti en esta mañana. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Yahshua, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por este momento tan maravilloso de poder hablar de tu reino, de poder compartir tus grandes principios, de poder, Señor, hablar en esta oportunidad. Oh, Señor, que la esterilidad puede ser transformada, que tú puedes actuar, que tú eres un Dios sobrenatural. Señor, que todo lo que nosotros, en toda la dimensión que nosotros necesitamos movernos en el ámbito sobrenatural. Señor, yo oro por mis hermanos para que caminen en lo sobrenatural de tu reino, para que entiendan los grandes principios de tu reino, para que operen en esos principios, Señor, que son lo único que le dan acceso, nos dan acceso a lo sobrenatural. Señor, cuando nosotros obedecemos tu palabra, eso nos da acceso a lo sobrenatural. Lo sobrenatural se hace natural en nuestras vidas, es decir, que va a ser parte de todo nuestro caminar, de nuestro pensar, de nuestras expectativas, Señor. Por eso es que nosotros no nos dejamos gobernar por este mundo, sino nos dejamos gobernar por el reino, porque ese reino es sobrenatural y es eterno, Señor. Así que yo proclamo lo sobrenatural sobre mis hermanos, Señor. Declaro milagros, declaro salud, declaro restauración, Señor, en las coyunturas. Declaro, oh Dios, que enfermedades, quistes, tumores, Señor, en los ovarios, en los senos, oh Padre, en cualquier parte del cuerpo, ahora mismo, Señor, se desaparecen, Señor, tumores, Señor, que ahí donde, en cualquier lugar, tumores, Padre, cancerígenos, ahora yo declaro, ahora, por el poder de la palabra, por la autoridad que tú me has dado como hijo tuyo, Señor, que predicara el evangelio y que sanara a los enfermos. Así que el poder sobrenatural tuyo, Señor, fluye en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad, yo declaro sano a mis hermanos, declaro sano a tu familiar, yo declaro, envío palabra de salud, de vida, de resurrección, Señor, ahora mismo de restauración, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oh Padre, yo declaro que todo aquello, todo veredicto de muerte, toda sentencia de muerte queda revocada. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, queda revocada toda sentencia de muerte sobre algún familiar, sobre algún amigo, sobre ti mismo, sobre ti mismo. Yo lo declaro hecho por el poder de la palabra. Señor, tú nos has revestido de autoridad, Señor, nos diste unción, fuimos bautizados, fuimos llenos del Espíritu Santo, Padre, para causar, para poder, oh Dios, hacer el trabajo, cumplir el ministerio, cumplir el llamado con lo sobrenatural, con el respaldo de lo sobrenatural, con el respaldo del Espíritu Santo, Señor. Así que yo declaro, oh Dios, que todo diagnóstico se revierte, donde habían sentencia de muerte, ahora hay proclama de vida. Escúcheme, hay proclama de muerte sobre alguno de las personas que me van a escuchar en diferido, y yo proclamo ahora que hay sentencia de vida, ahora proclamo vida en abundancia, ahora mismo en el nombre de Yeshua. Ahora mismo, Señor, declaro que se revierte toda sentencia del diablo, todo espíritu de muerte, todo espíritu de zozobra, todo espíritu de depresión, todo espíritu ahora de miedo, de terror, se va de tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que todo tu cuerpo es ordenado por la palabra, es sanado por la palabra. Yo proclamo vida, yo proclamo paz, yo proclamo el reino que se manifiesta en tu casa, en tu vida, así como en la casa de Cornelio. Yo proclamo que el reino llega a tu casa. Yo declaro que Dios envía hombres de Dios a tu casa y proclaman el evangelio y traen a la existencia lo que Dios ha profetizado, lo que Dios ha escrito de ti. En el nombre poderoso de Yeshua, la vergüenza Dios la convierte en honra. Yo declaro ahora restitución financiera. Yo declaro restitución de honra. Yo declaro ahora restitución de herencia. Cualquier
dinero retenido, oh Señor, cualquier difamación que hayan hecho en tu contra, ahora viene restitución. Ahora el Señor mismo hará lo que tenga que hacer, lo que Él solamente puede hacer, lo sobrenatural. Dios va a dar evidencia en tu vida con lo sobrenatural, con la manifestación de lo sobrenatural, porque se supone que aquello no podía pasar, se supone que aquello era imposible, así como Zacarías, así como Elizabeth, era imposible, pero el Dios penetró, pero Dios intervino, pero Dios rompió el silencio, y entonces ahí trajo Juan el Bautista, ahí vino Juan el Bautista, y fue el que anunció la venida del Santo de los Santos. En el nombre poderoso de Yeshua, yo profetizo que no solamente traes hijo o hija, sino que traes hombres y mujeres que impactan la generación y que son anunciadores, que son canales para que el reino de Dios sea anunciado y manifestado. Para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, en el nombre glorioso de Yeshua, te damos gloria y honra, oh Señor, te damos gracias y te bendecimos. Ha sido una gran bendición haberle podido compartir esta palabra. Una palabra de bendición, a mí me bendigo. Les pido al Señor también que puedan compartir este video, que que nos sigan, que le den a la campanita para que le llegue la notificación cada vez que salgamos en vivo o cualquier información que nosotros enviemos por esta vía. Se les ama mucho, soy Dumar Fuenmayor y fue una gran bendición haberles compartido la poderosa palabra del Señor. Shalom, bendiciones y que el Señor siga haciendo cosas maravillosas con todos ustedes y con todos nosotros. Shalom. Bendiciones.